Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Andersel reaparece con su antiguo anillo en la mano, y la pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿qué significa este gesto para Kerem Bürsin? La noticia ha causado revuelo entre sus fans, y el misterio en torno a su relación vuelve a estar en el centro de todas las miradas. En las últimas horas, Hande fue fotografiada saliendo de un evento en Estambul luciendo un vestido elegante, pero lo que más llamó la atención no fue su outfit, sino ese anillo que tantas veces habíamos visto en el pasado. Los flashes no tardaron en enfocarse en su mano izquierda y los rumores comenzaron a multiplicarse en cuestión de minutos. No puedo creerlo, es el mismo anillo, comentó una seguidora en redes sociales. Y efectivamente, se trataba del mismo anillo que llevaba durante su historia con Kerem. La prensa no perdió tiempo y rápidamente intentó obtener declaraciones de la actriz. Con una sonrisa tímida, Hande respondió brevemente a las preguntas insistentes: es un anillo muy especial para mí, lo guardé durante mucho tiempo y hoy decidí volver a usarlo. Estas palabras fueron suficientes para encender aún más la polémica. Los seguidores de la pareja, que siguen soñando con una reconciliación, interpretaron el gesto como una señal de algo más profundo. Una fan escribió: ese anillo es más que un accesorio, es un recuerdo de amor que nunca se apagó. Por supuesto, los periodistas también buscaron la reacción de Kerem Bürsin. Y su respuesta, aunque breve, no pasó desapercibida. El actor, sorprendido por las imágenes que circulaban en internet, comentó entre risas: me enteré por ustedes, no sé qué significa, pero si ella está feliz, yo también lo estoy. La naturalidad de Kerem y su tono relajado dieron pie a todo tipo de interpretaciones, desde los que creen que la relación entre ellos sigue teniendo futuro hasta los que opinan que simplemente mantienen una amistad sincera. El tema se volvió viral en cuestión de horas. Hashtags como #Andersel y #Kerem Bürsin comenzaron a posicionarse entre los más comentados en Turquía y otros países. Las especulaciones eran infinitas: ¿una estrategia publicitaria? ¿Una reconciliación en secreto? ¿O simplemente un gesto nostálgico de Hande? Una amiga cercana a la actriz, bajo anonimato, declaró: Hande siempre fue sentimental con sus recuerdos, y ese anillo tiene un valor emocional para ella. No necesariamente significa que quiera volver con Kerem, pero tampoco lo descarten tan rápido. Mientras tanto, en un programa de televisión turco, se debatió intensamente el tema. Una periodista afirmó: las estrellas saben perfectamente el impacto que tienen sus gestos. Ella sabe que al ponerse ese anillo, la atención volvería a centrarse en su relación pasada con Kerem. No creo que sea casualidad. En contraste, otro panelista defendió la libertad de la actriz: no todo tiene que ser un mensaje oculto. A veces la gente usa lo que le gusta, y punto. Los debates no se limitaron a los medios de comunicación tradicionales. En redes sociales, miles de usuarios comenzaron a compartir imágenes antiguas de la pareja, compilando momentos inolvidables de su romance. Algunos recordaban escenas de la serie que los unió, otros posteaban entrevistas donde ambos hablaban de su complicidad y respeto mutuo. El recuerdo colectivo parecía alimentar aún más la nostalgia. Al mismo tiempo, hubo quienes se mostraron críticos. No deberíamos especular sobre la vida privada de dos personas adultas, escribió un usuario en Twitter, recibiendo miles de likes. Otro comentario popular señalaba: si vuelven o no, es su decisión. Lo importante es que ambos estén bien y felices. Estos mensajes de apoyo contrastaban con los análisis más morbosos que buscaban descifrar cada detalle como si fuera una pista secreta. En medio de la polémica, marcas de joyería aprovecharon el momento. Algunas lanzaron campañas publicitarias usando frases como un anillo que habla de amor eterno o las joyas que nunca pierden su significado. Esta estrategia comercial no pasó desapercibida y generó aún más conversaciones en torno a la relación entre Hande y Kerem. Por su parte, expertos en imagen pública también opinaron. Un especialista en comunicación afirmó: Hande sabe que cada detalle suyo es observado y analizado. Recuperar ese anillo no solo es un acto personal, también es un movimiento mediático que la mantiene en tendencia. Sin embargo, otro analista defendió que no todo debe interpretarse con intenciones ocultas: la vida de los artistas no siempre es una estrategia. A veces un gesto es simplemente un gesto.
Los fans más fieles de la pareja, conocidos como Hande, organizaron transmisiones en vivo en plataformas como Instagram y TikTok. Durante horas, debatieron sobre lo que podría significar el anillo, compartieron teorías, incluso algunos hicieron montajes visuales que recreaban una posible reconciliación. Los hashtags de estas transmisiones llegaron a ser tendencia global, demostrando la magnitud del fenómeno. Kerem, mientras tanto, fue visto en un evento benéfico en Ankara, donde evitó profundizar en el tema. Estoy enfocado en mis proyectos y en apoyar esta causa, declaró. Aún así, los periodistas insistieron, y aunque él sonrió, no agregó más. Su actitud reservada contrastaba con la euforia que se vivía en Internet. La situación también abrió espacio a una reflexión más amplia sobre cómo el público consume la vida privada de los famosos. ¿Hasta qué punto es justo interpretar cada movimiento como un mensaje oculto? Una columnista en un diario nacional lo expresó así: la fascinación con Hande y Kerem es un espejo de cómo la sociedad convierte la intimidad en espectáculo. Quizás lo que deberíamos preguntarnos no es si volverán, sino por qué necesitamos que lo hagan. En las siguientes semanas, los rumores no disminuyeron. Al contrario, nuevas fotos de Hande usando el anillo en diferentes eventos avivaron el interés. Blogs de espectáculos comenzaron a publicar encuestas preguntando: ¿crees que habrá reconciliación? Y los resultados siempre mostraban una división casi exacta entre optimistas y escépticos. La tensión alcanzó otro nivel cuando se filtraron supuestas declaraciones de un allegado a Kerem, quien habría dicho: él nunca dejó de quererla, pero aprendió a respetar los tiempos de cada uno. Aunque no se pudo confirmar la veracidad de estas palabras, fueron suficientes para desatar otra ola de comentarios apasionados. Los medios internacionales también se hicieron eco del tema. Revistas de entretenimiento en España, Latinoamérica e incluso en países árabes publicaron artículos sobre el famoso anillo. La historia trascendió fronteras y convirtió a Hande y Kerem en protagonistas de una narrativa global sobre amor, nostalgia y segundas oportunidades. Finalmente, tanto Hande como Kerem mantuvieron un silencio estratégico. Ninguno confirmó ni desmintió nada, lo que solo aumentó la expectativa. Los seguidores, lejos de cansarse, seguían atentos a cada detalle: una mirada, una coincidencia en redes sociales, una palabra en una entrevista. Todo se interpretaba como parte de un rompecabezas sin resolver. Lo que es indudable es que este episodio consolidó aún más el estatus de Hande Erçel y Kerem Bürsin como dos de las figuras más influyentes del entretenimiento turco. Más allá de su vida personal, lograron captar la atención del público mundial, demostrando que su historia, real o imaginada, sigue siendo una de las más fascinantes del panorama mediático actual. Con el paso del tiempo, es posible que el anillo pierda protagonismo o que surjan nuevas noticias que acaparen la atención. Pero por ahora, esa pequeña joya sigue brillando no solo en la mano de Hande, sino también en la imaginación de millones de fans que esperan, con ansias o con simple curiosidad, el próximo capítulo de esta historia sin final aparente. Y ahora la pregunta queda en el aire: ¿qué creen ustedes, queridas seguidoras? ¿Este anillo significa un nuevo comienzo o solo un recuerdo? Déjenme su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita para estar al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas.